En un intento de evitar un crimen que cometió por accidente, un policía se mete de lleno en una espiral de eventos desafortunados que lo lleva a descubrir la inmensa corrupción detrás de sus superiores. Por desgracia, esto también le cuesta la vida de su mejor compañero. Lejos de dar marcha atrás, el policía se compromete a erradicar la red de corrupción. Lo que empezó como un crimen terminará como una cruzada de justicia y venganza. Situada en Francia, la película comienza en una carretera solitaria a excepción de un conductor que está yendo a toda velocidad. Se trata de Thomas, un teniente de policía que acaba de ser informado de que Asuntos Internos va a inspeccionar su comisaría. Al parecer, hay algo que él no quiere que descubran. Al mismo tiempo, recibe una llamada de su hermana Agathe, la cual espera que le haga una última visita a su difunta madre antes de que sellen su ataúd. Atrapado entre estas dos responsabilidades, el hombre pierde de vista la carretera hasta que se cruza con un perro en su camino. Pese a que Thomas consigue evitarlo, su auto se desvía demasiado y acaba chocando contra algo que no puede ver. Al bajarse del auto, se da cuenta de lo que hizo. Atropelló a un hombre. Alarmado, el teniente se agacha hacia él y lo agita varias veces. El sujeto no reacciona en absoluto. ¿Y cómo va a hacerlo si está muerto? En el intento de llamar a emergencias, el protagonista recibe una llamada de su hija Louise, la cual le pide que le traiga un juguete al hospital pues está aburrida. Al escuchar la voz de su pequeña, él reconoce que no puede ser arrestado. Cueste lo que cueste. Ante la aproximación de una patrulla, Thomas arrastra el cadáver detrás de su auto y se mantiene escondido hasta que el auto se aleja. En la comisaría, el agente Mark le pregunta a la aprendiz Naomi por Thomas, recordando la conversación reciente que tuvo con él. Naomi responde que piensa atender a los asuntos internos por su cuenta. El problema es que sigue sin aparecer. El susodicho ahora se encuentra lidiando con su crimen, guardando el cadáver de su pobre víctima en el maletero de su auto. En cuanto emprende rumbo de nuevo, el perro de antes se asoma a verlo. Si ese perrito supiera lo que ha ocasionado. Para desgracia del protagonista, se topa con un bloqueo policial más adelante. A su vez, Mark y Naomi abren a la fuerza su casillero y ocultan aquello de lo que Asuntos Internos no puede enterarse. Un montón de dinero sucio. ¿Por qué no me sorprende? Sin otra opción, Mark y Naomi echan los billetes por los retretes, destruyendo la evidencia incriminatoria. De vuelta con el teniente, este les comenta a los oficiales que es uno de ellos, aunque no cuenta con su placa ni tampoco con su licencia de conducir. Además, los daños en su auto evidencian que estuvo involucrado en un accidente. Cuando uno de los policías trata de abrir su maletero, él reacciona con violencia y se lanza contra los policías hasta que le rocían gas pimienta. Afortunadamente para Thomas, los oficiales se enteran de su identidad después del altercado y le permiten continuar con su camino. Luego de recibir un mensaje de Mark advirtiendo sobre la llegada de Asuntos Internos, él da media vuelta y se dirige a otro lugar. Mientras, en la comisaría, la comandante Helen, representante de Asuntos Internos, interroga al comisario Vavois acerca de los rumores de que sus hombres hacen la vista gorda ante delitos graves a cambio de grandes sobornos. A su llegada al hospital, Thomas se reencuentra con su hija Louise, quien no es consciente de que acaba de perder a su abuela. Él prefiere que siga así y la deja al cuidado de su hermana. Con una cruz de madera en sus manos, se dirige a darle un último adiós a su madre. En la central de policía, Helen y sus hombres examinan exhaustivamente los casilleros, en lo que ella pregunta por el teniente ausente. Mark y Vavois responden por él, revelando que se encuentra velando a su madre en el hospital. Luego de dejar la cruz en el regazo de su madre, el protagonista da luz verde para que sellen su ataúd. Justo entonces recibe un mensaje alarmante de Mark que dice: «Saben dónde estás». Asimismo, le advierte que están buscando en todos lados, incluso en los autos. Lleno de nervios, el teniente empieza a ver tanto los conductos de ventilación como las cámaras. Desde el exterior, abre la rejilla de un conducto y lanza el cadáver de su víctima al lugar, atado a un soldadito de juguete de su hija. Hecho eso, vuelve al velorio y pide un momento a solas con su madre. Apenas se lo conceden,
tapa las cámaras del velorio con algunos globos que supuestamente había comprado para su hija. Con el perdón de su madre, el hombre se asoma al conducto del velorio y trata de recuperar el cadáver mediante el soldadito a control remoto. El problema es que el soldadito se toma tan en serio su trabajo que hace sonidos de disparos, los cuales viajan por el conducto y alertan a una enfermera. En cuanto el soldadito se calla, Thomas quita los clavos del ataúd de su madre, ignorando que la enfermera está justo afuera. Junto a una compañera, la enfermera llama al supervisor de seguridad, quien se da cuenta de que la cámara del velorio no tiene imagen alguna. Lejos de ir a chequearlo, el supervisor prefiere seguir con su videojuego, mientras otro se encarga del problema. Y no lo culpo. Dead Cells es una joya del gaming. Al escuchar cómo las enfermeras se alejan, el protagonista retoma su labor, pero se topa con un nuevo obstáculo. El soldadito se ha quedado sin batería. No le queda otra que alcanzarlo con la cruz de madera, tomando así la cuerda del cadáver. Tras un esfuerzo casi sobrehumano, consigue sacar el cuerpo del conducto y guardarlo en el mismo ataúd de su madre. A medida que el gerente se acerca, él recoloca los clavos como puede y deja todo en su lugar. Al final, parece que le sobra tiempo y todo. Pero entonces... el teléfono del difunto está sonando. Milagrosamente, el celular se calla cuando el gerente aparece, mas él se da cuenta de un clavo fuera de lugar. Entonces, detiene a Thomas justo antes de que saliera del velorio. Cuando él creía que había sido descubierto, el gerente solo le devuelve los globos de su hija. Se ha salvado, por ahora. Al día siguiente, el protagonista y sus familiares asisten a la marcha fúnebre de su madre. Melodías del más allá. Lo típico. Después del entierro, el protagonista vuelve a pedirle perdón a su madre por obligarla a descansar junto a un invasor. Más adelante, mientras Mark se mantiene vigilando a Agatha y a Luis, Thomas se encarga de limpiar su auto que aún tenía rastros del incidente. Eso sí, el golpe en el parabrisas no lo quita nadie. Por ello, el teniente procura inventarse un nuevo accidente. Y qué mejor que chocar directamente contra otro auto en plena calle. Luego de quitarse a los policías de encima gracias a su placa, envía su auto al taller. De vuelta en la estación, Mark le informa que se deshizo de la evidencia en su contra y promete darle una parte de su dinero sucio para compensarlo. Thomas le pide que no se tome esa molestia, aunque él insiste recordándole los gastos de la funeraria. Indignado por este comentario, el protagonista le pregunta qué explicaciones le da a su esposa enferma. Sus tratamientos deben ser caros. Ofendido, Mark le pregunta por qué mete a su esposa, a lo que él responde con otra pregunta. ¿Por qué mete a su madre? Naomi aparece justo antes de que la cosa llegara a las manos, notificándoles que recibieron un chivatazo acerca de un pez gordo del narcotráfico, Barcelo. Al ver su foto, Thomas lo reconoce como el pobre diablo al que atropelló la noche anterior. Bueno, al menos no mató a un inocente. En ese lugar, el protagonista se topa con un rostro familiar, el perro de la carretera. Barcelo era su dueño. Todo va cobrando sentido. Siguiendo los pasos del perro, Thomas acaba en el mismo lugar del accidente donde se topa con un oficial que estaba haciendo sus rondas, Bertin. El susodicho le comenta que en este sitio hubo un atropello y fuga. Todavía no tiene un sospechoso porque todavía no ha revisado la cámara de seguridad. Enterado de eso, Mark se ofrece a revisar las grabaciones en lugar de Thomas, recomendándole que se vaya a casa a cuidar de su hija. Aún así, el teniente se presenta en la oficina a revisar los videos. En ellos, Mark se da cuenta de que el auto del sospechoso tenía las luces de freno encendidas, lo que quiere decir que intentó evitar la tragedia, pero no pudo. También aparece el perro viendo algo fuera de imagen, reforzando la teoría de Mark. Si bien Thomas señala que difícilmente obtengan más pistas de unos videos de mala calidad, Mark continúa desentrañando la escena del crimen. Se percata de otros dos detalles. El auto del sospechoso es igual al de su colega, y la primera letra de su matrícula es una D. Bertin coincide en la descripción, aunque Thomas menciona que le parece más una O, sembrando dudas en los agentes.
Al regresar a su apartamento, el protagonista escucha una de las presuntas visiones de su hermana. Según ella, su madre tenía un amante, pues tuvo un sueño donde la vio acostada al lado de un hombre más joven que ella. No está tan equivocada. En otro día, las labores policiales de Thomas son interrumpidas por una llamada anónima. La voz del otro lado le pregunta por el paradero de Barceló, o mejor dicho, de su cadáver. ¿Sabe lo que pasó? Lleno de nervios, el teniente decide ignorar sus llamadas, aunque el sujeto molesta a sus otros compañeros con tal de que responda. Esta vez, el desconocido promete delatarlos y cuelga. Obligado a obedecerlo, el protagonista se dirige al estacionamiento tal como se le indica. Una sorpresa lo estaba esperando. Antes de darse a la fuga, el agresor le muestra su teléfono como señal de que siempre tiene que responder. Thomas pensaba perseguirlo en su auto, pero entonces es interceptado por Mark y no tiene otra que disimular. En eso, Mark le comenta que el teléfono de Barceló se activó por última vez en el cementerio cerca del mar. Casualmente, el mismo lugar donde reposa la madre de Thomas. A la próxima llamada del desconocido, el teniente le deja claro que, así haya visto el incidente, no tiene manera de probarlo, ya que no sabe dónde está el cadáver de Barceló. Dicho eso, el hombre solicita el material de la cámara del estacionamiento, con la intención de encontrar a su acosadora. De pronto, alguien se presenta en su escritorio y le pregunta por qué no atiende sus llamadas. Una bofetada le ayuda a esclarecer su identidad. Se trata de Marelli, el jefe del departamento de narcóticos, y también la voz del otro lado del teléfono. Cuando los policías detienen el altercado, Marelli pide disculpas admitiendo que se equivocó de tipo. Sí, claro. Mark y Naomi no quedan satisfechos con su explicación, aunque el comisario les aclara que no pueden hacer nada contra el jefe de narcóticos. En los baños, el protagonista se reencuentra con Marelli, quien le ordena recuperar el cadáver de Barceló. Hecho eso, lo dejará en paz para siempre. Pues bien, Thomas es de los que prefiere arreglar las cosas cuanto antes. No obstante, Marelli es más fuerte de lo que parece y lo acaba torturando con el agua del retrete. Ya saben cómo. Al final, el teniente acepta buscar el cadáver de Barceló con tal de salvarse el pellejo. Tras profanar el ataúd de su madre, recupera el cuerpo de Barceló junto a su teléfono. En eso, también nota que hay 2 orificios de bala en él. Esto cambia las cosas. Lejos de entregar el cuerpo, el teniente se dirige al antiguo escondite de Barceló en busca de pistas sobre lo que hacía. En eso, se topa con la tarjeta de una compañía de bóvedas de seguridad. Con el teléfono de Barceló totalmente cargado, él atiende una llamada del mismo sujeto que lo había estado llamando desde su muerte. Creyendo que Barceló está al otro lado, el sujeto admite haber creído que Marelli lo había matado. Otra pista. Mediante Naomi, Thomas descubre que el sujeto de la llamada es Burgi, un hacker de poca monta y aliado conocido de Barceló. En la comisaría, Mark se ofrece a echarle una mano a Naomi con las multas. Al revisar los casos, se topa con un conductor que superó los 120 kilómetros por hora en la carretera. El agente se ríe hasta que ve una foto del sospechoso. Es su colega Thomas. En paralelo, el protagonista intercepta a Burgi en una lavandería y le pregunta por la relación entre Barceló y Marelli. Como Burgi se niega, el teniente lo mete a una lavadora. No hace falta ni que la encienda para que Burgi abra la boca. Según él, Marelli está buscando la llave de una caja fuerte repleta de dinero. ¿De dónde viene el dinero? Del negocio lucrativo de las drogas. Todo comenzó con Marelli, quien aprovechó su puesto en narcóticos para quedarse con una parte de la droga que incauta. Ante el ojo público, él debía destruir la droga, pero en secreto, Barceló y sus hombres se encargaban de diluir el producto en alcohol y venderlo en clubes nocturnos. El negocio de Marelli creció como la espuma, ganándose el respeto de mafias de distintos países. La cuestión es que dejó a Barceló en las sombras y, en venganza, él comenzó a venderle producto a los albaneses. Marelli se enteró, los visitó y los mató. Sin embargo, Barceló ya había ocultado el dinero en una bóveda secreta. Gracias a la información de Burgi, Thomas descubre que la llave de la bóveda se encuentra dentro de Barceló. En cuanto obtiene la llave, el teniente es sorprendido por Mark, el cual lo trata como un criminal.
En su defensa, Thomas le muestra la llave y afirma que Barceló ya estaba muerto antes de que lo atropellara. Igualmente, Mark se lo lleva esposado en su auto, no para entregarlo en la comisaría, sino para dejarle claro que no volverá a ocultar su dinero sucio. Tampoco lo libera por él, sino por su hija Louise. Ella merece crecer con un padre. Al recibir una llamada de Marelli, este le exige que salga ahora mismo del auto de Mark y que se aleje del lugar. El teniente creía que tenía algo importante que decirle, pero entonces Thomas palidece al ver esto, reconociendo que no se enfrenta solo a un oficial corrupto, sino a un verdadero demonio. Invadido por la culpa, el protagonista amenaza con entregarse para así delatar a Marelli a la policía. Apenas dice eso, escucha del otro lado la voz de su hermana y de su hija. Marelli les está haciendo una pequeña visita. Ante esto, el teniente promete darle el cuerpo de Barceló, con tal de que no toque a su familia. Al regresar a su apartamento, encuentra a su hija y su hermana como si nada. En ese entonces, recibe unas coordenadas de Marelli junto a un mensaje. Si no me traes el cadáver, le arrancaré los ojos a ellas. Por ende, el teniente inventa una excusa para que Luis y Agathe se vayan de viaje y así mantenerlas lejos del peligro. Hecho eso, pasa por la armería de la comisaría a buscar un detallito que conoceremos más adelante. Una vez en el punto de reunión, el protagonista deja el cadáver de Barceló en el maletero de Marelli. Aprovechando la ocasión, Thomas le pregunta por los orificios de bala del difunto, lo que él se atribuye. Puede decirse que entre los dos lo mataron. Lejos de dejarlo ir, Marelli se dispone a matarlo con su escopeta, mas el teniente le advierte que, en caso de que muera, mañana mismo se enviará un correo a la prensa con toda la evidencia en su contra. Sería el fin de su imperio. Sin otra opción, Marelli le perdona la vida e incluso le ofrece un puesto en su mafia. Thomas se rehúsa rotundamente y luce nervioso porque Marelli no termina de irse. Con razón estaba tan nervioso. El detallito de la armería era un explosivo cronometrado que escondió en el cadáver de Barceló. Jugada maestra. Excepto que Marelli sigue vivo por obra y gracia del guión. El criminal da marcha atrás y se embiste contra el auto de Thomas, obligándolo a salir. Marelli, con su cuerpo parcialmente quemado, se lanza a golpearlo y forcejean por el revólver. Parece que el criminal se hará con el arma, pero el teniente saca fuerzas de donde no había y consigue apretar el gatillo. Adiós, Marelli. Te irá mejor en el infierno. Pese a que el protagonista es arrestado tras el altercado, el comisario Beauvoir recibe órdenes de liberarlo con tal de mantener enterrado todo lo que hizo y proteger la reputación del departamento, si es que tiene alguna. Thomas no tarda en abandonar la policía y le concede su indemnización a la viuda de Mark. Al momento de despedirse, Naomi, ahora como la nueva teniente, le entrega un objeto que encontró en el auto incinerado de Marelli. Es la llave de la bóveda. Y de esta forma, Thomas termina con millones de euros a su disposición. Ahora sí, las vacaciones de su familia se convertirán en realidad. El destino a veces nos da lo que queremos, solo que no de la manera que pensábamos. Si disfrutas de esta clase de películas, te invitamos a ver esta otra en la que un hombre también se topa con un cadáver junto a un montón de dinero. Y el dinero siempre atrae problemas.